Epístola de Timoteo, en el capítulo número 1 en Tito capítulo número 1, versículo número 15. Tito capítulo número 1, versículo número 15. Amor, ¿los niños dónde están? Aquí. Barbie, ustedes suban por favor. Tito capítulo número 1, versículo número 15. Quiero hablar de un tema, aprovechar que no están los jóvenes, quiero tratar un tema con ustedes. Tito capítulo número 1, versículo número 15 dice así la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Permítanme leerlo una vez más. Son los niños, no se espantan, están jugando. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vamos a orar. Señor, queremos ponernos en tus manos, rogando, Señor, que bendigas ahora la exposición de tu palabra. Te ruego, Señor, me des la sabiduría, la prudencia, las palabras que necesito, Señor, para poder dar este mensaje. Yo no puedo darlo, Señor, porque es un mensaje muy delicado. Pero Padre, yo te ruego, Señor, que bendigas tu palabra en nuestros corazones. Te ruego, Señor, me des la gracia también para poder efectuar este tipo de temas. Y Padre, aunque tal vez no tenga toda la experiencia, Señor, como una persona adulta, te ruego, Señor, que no sea a través de experiencia, sino a través de tu santa palabra lo que hemos de meditar, Señor, en estos momentos. Bendice pues tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que Dios ha instituido, al instituir Dios el matrimonio, al Dios formar al primer ser humano, al Dios darle a su esposa, una de las cosas que va a la par de todo ello es sin lugar a dudas las relaciones maritales. Las relaciones maritales provienen de la mente todo sabiduría de Dios. Quisiera yo hablarles por los próximos minutos acerca de un tema que es concerniente a todo esto, que son las relaciones maritales. Se puede usar la palabra sexo también. Prefiero yo utilizar relaciones maritales. Y quiero hablarles acerca de lo que dice la Biblia concerniente a este tan hermoso tema. A veces habemos predicadores que nos cuesta trabajo dar un tema de estos, pero la Biblia nos exhorta a nosotros como pastores a hablar de todo el consejo de Dios. Este es un tema ciertamente difícil. ¿Por qué? Porque en nuestro país existe hasta cierto punto un tabú de que se oye la palabra sexo y obviamente la mente se va a cosas malas. Pero la palabra de Dios sí nos habla acerca de esto. Vayamos por favor, primero quiero enseñarles acerca del origen del sexo. Dice la palabra de Dios que Dios mismo lo formó. Dice en Génesis capítulo número 1, versículo número 27. Y dicen así la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y miren el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Una de las cosas que Dios creó, que le estaba dando al hombre, era sin lugar a dudas reproducirse. Y obviamente cuando Dios formó al hombre, lo formó de una manera, y a la mujer la formó para ser la ayuda idónea del hombre. Pero entre todo eso, una de las cosas que Dios ha formado es lo que se conoce como las relaciones maritales. Dios, una vez más, en el libro de Génesis, lo recalca ahora a Noé. Dice en Génesis capítulo número 9, versículo número 1, las siguientes palabras: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos. Obviamente sabemos a lo que se estaba refiriendo. Dios estaba diciendo que como esposos podían o debían tener relaciones maritales para entonces poder poblar toda la tierra. En aquellos días, obviamente en los tiempos primeros, Dios permitió que se llevara a cabo las relaciones maritales inclusive entre hermanos, porque así nació
formado Adán, Dios formó a Adán, Dios formó a Eva, y luego ellos tuvieron muchos hijos. Entre ellos se casaron, entre ellos procrearon más hijos, y Dios lo permitió al principio de los tiempos. En nuestros días Dios ya no permite que nosotros nos lleguemos a una parienta próximo, a un pariente, a un primo, a alguien que sea cerca. Dios lo prohíbe, y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de las relaciones maritales, aún en el Nuevo Testamento. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo número 13. Hebreos capítulo número 13, versículo número 4, dice la palabra de Dios, Dios diciendo acerca del matrimonio, dice: honroso sea en todos el matrimonio. Y miren esto, y el lecho sin mancilla. Estas palabras ya no se usan en nuestro idioma común, pero algunos de ustedes saben lo que es lecho. Cuando se refiere a un lecho, yo creo que muchos de ustedes conocen el término lecho. Cuando se refiere al lecho, se está refiriendo y exclusivamente en esto, que está hablando del matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho se está refiriendo a la cama matrimonial, al lugar donde llega el esposo y la esposa, al lugar donde se llevan a cabo se llevan a cabo las relaciones maritales. Y Dios dice: honroso sea en todos ellos. Dios honra eso. A Dios le agrada cuando una persona casada, cuando una persona en la voluntad de Dios, o dos personas tienen relaciones maritales. Dios lo diseñó de esa manera, lo diseñó con diferentes propósitos. Perdón, disculpen. Dios diseñó el matrimonio, o Dios diseñó las relaciones maritales con diferentes propósitos. Uno de ellos, dice la palabra de Dios, vamos a Malaquías, acompáñenme al libro de Malaquías, el propósito de las relaciones maritales. El propósito más común es el que el hombre puedan tener una descendencia para Dios. Dice la palabra de Dios en Malaquías 2:14, más diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Uno de los propósitos de las relaciones maritales es poder tener hijos. Dios diseñó las relaciones maritales para que los hombres pudiéramos tener hijos, pudiéramos tener una descendencia. Y en este caso dice que una descendencia para Dios, alguien que pudiera perpetuar la creencia, la fe en Dios, para que nuestros hijos lleguen a conocer a Dios. Y eso es lo que Dios, una de las razones por las cuales Dios diseñó las relaciones maritales. Pero la Biblia también nos dice, vean estos versículos en Proverbios, por favor. Proverbios capítulo número 5. Proverbios capítulo número 5. El rey Salomón está escribiendo y dice en el versículo desde el versículo 15, todo esto cuando dice bebe el agua de tu misma cisterna, está hablando precisamente de relaciones maritales, de tu esposa. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu pozo. ¿Se derramarán las fuentes por las calles o tus corrientes de aguas por las plazas? Eso habla de la precocidad. El versículo 17 continúa y dice: sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. ¿Saben de qué habla? Habla precisamente de eso, del manantial. Está hablando lo voy a usar así porque se expresa así, es el aparato reproductor femenino. Está hablando de eso. Sea bendito tu manantial. Y después dice: y alégrate con la mujer de tu juventud. Después dice: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. El propósito principal para las relaciones maritales es tener una descendencia. Pero no es el único objetivo con el cual Dios diseñó las relaciones maritales. Las relaciones maritales son también, y dice la palabra de Dios, que sea para satisfacer. Dice: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor
recréate siempre. Es también esa unidad que solamente puede tener hombre y mujer, marido y esposo y esposa, y ese momento en el cual es tan sublime, tan sagrado para Dios, y es, aparte de reproducción, también sirve para poder nosotros disfrutar. De hecho, la palabra de Dios nos habla acerca y pone en un pasaje de la Biblia, dice: salga de su tálamo el novio. Eso que estaba hablando en el Antiguo Testamento, cuando hablaba de su tálamo, hablaba de que el hombre, después de que se casaba, se metían en un lugar donde era, o se le conocía como un tálamo. No habla de la palabra hay otras expresiones en el español, pero en nuestro idioma, en el idioma original, habla acerca del lecho marital, cuando se acababa de casar el esposo y la esposa, y llegan a esa culminación del matrimonio, y Dios bendecía eso, y Dios era glorificado cuando un esposo y una esposa se recreaban aún en las relaciones maritales. Las relaciones maritales, queridos hermanos, es algo entonces que lo originó Dios. Es algo que Dios honra el matrimonio, honra el lecho sin mancilla, y también Dios lo diseñó con el propósito, primero, de tener hijos, pero también de poder recrearse. Dice aquí, y recréate siempre. Eso es algo por lo cual diseñó Dios el matrimonio. Dios, todos los seres humanos, la mayoría de nosotros, tenemos aún el anhelo, o somos inclinados, tenemos de parte de Dios esto de querer tener este tipo de relaciones. ¿Saben qué? Eso no es pecado. De ninguna manera es pecado. Dios lo diseñó, Dios lo puso en nuestro corazón, Dios lo dejó para el ser humano. Pero, queridos hermanos, la Biblia también nos habla acerca de las relaciones entre marido y mujer. Vean lo que dice en 1 Corintios, ya en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el capítulo número 7 de 1 Corintios, nos habla acerca de los deberes conyugales entre marido y mujer. Vean lo que dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Cuál es el deber conyugal? Ustedes y yo lo sabemos. Son las relaciones maritales. Asimismo, la mujer con el marido. Dios dijo, ¿saben qué? El hombre debe cumplir con la mujer. La mujer debe cumplir con el hombre. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, tengo a mi esposa, mi cuerpo ya no me pertenece a mí como hombre, sino mi cuerpo le pertenece a mi esposa, y de igual manera viceversa. La mujer ya no le corresponde su cuerpo, sino es ahora el cuerpo de su marido. Hemos escuchado mucho y se escucha en ocasiones. Estábamos la otra vez, tal vez sea algo malo, pero lo voy a mencionar. La otra vez estábamos, mi esposa y yo veníamos para acá, me parece, y después se paró un espectacular, uno de esos camiones que tienen un espectacular ahí en sus camionetas, y decía, como a ellas no les duele la cabeza o algo así. Decía, a ellas no les duele la cabeza, y era un anuncio de un mal lugar, de las zonas, de los lugares feos donde suelen ir algunos hombres perversos, y decía, a ellas no les duele la cabeza. Y eso se ha dado, ¿por qué? Porque muchas veces se da que la mujer o el hombre ponen lo que se conoce como la ley del hielo. Dicen, no me vas a tocar porque estoy enojada. Y ponen esto como que se conoce como la ley del hielo, que no me vas a... No, pues nada de nada esta noche, y nada de nada ese. ¿Saben que eso no es bíblico? La Biblia dice, no os neguéis el uno al otro. El hombre y la mujer tenemos necesidades, y una de esas necesidades es de las relaciones maritales.
Por eso es que hay días, yo he conocido a personas, o he escuchado más bien el testimonio de algunas personas que inclusive se les sube la presión o se enferman y están así malos y así, y después llegan con un terapista o llegan con alguien y les dice: ¿y cómo está su vida en relaciones maritales? Y les dice: no, pues es que hace mucho tiempo que nada de nada. Y le dice: a lo mejor es eso. Y saben que inclusive eso en ocasiones es, algunas enfermedades acarrea la continencia. Dios diseñó el matrimonio para que nos recreáramos con la mujer que Dios nos ha dado, con el esposo que Dios les ha dado. Saben, no es pecado tener una noche romántica con su esposa. Dejen a los niños, te voy a encargar al niño aquí, aquí al otro y al otro y al otro. Y no es pecado que usted tome un tiempo para poder tener este tipo de relaciones maritales, porque Dios las diseñó. Y Dios las diseñó para que el hombre y la mujer las tuviesen y las tuviésemos, pero dentro del matrimonio. Hoy en día se ha desvirtuado muchísimo eso. Las relaciones fuera del matrimonio, queridos hermanos, están cada día más en auge. Las relaciones maritales afuera del matrimonio es lo que enseñan las telenovelas, es lo que enseñan las películas, es lo que se ve la otra vez estaba yo parado aquí y unos muchachitos de como de 12, 13 años ahí besándose y tocándose. Yo tuve que abrir la puerta así como a hacer ruido para que se fueran. Yo no los quería por acá. Y luego se ponen parejitas ahí, y saben, hay en todos lados. Pero a Dios no es glorificado cuando una persona tiene relaciones maritales fuera del matrimonio. Dios diseñó las relaciones maritales, sí. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, tener una descendencia santa. Número 2, para poder recrearnos con la mujer que amamos, con su esposo. Dios lo diseñó de esa manera. Dice la palabra de Dios que no debemos negarnos el uno al otro. No sé cómo usarlo, porque también me da... si usted está casado y su esposo o su esposa tiene ganas de relaciones maritales, bíblicamente usted debe cumplir. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y luego dice: y asimismo la mujer con el marido. ¿Sabe por qué? Y de hecho lo da aquí y dice por qué debe ser así. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración. Y luego dice: y volver a juntaros en uno. Y miren esto: para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Querida hermana, si usted le dice mucho a su esposo no, tenga cuidado, porque el enemigo, el hombre, somos más dados a esto. Tenemos es una necesidad física. Si usted le dice a su esposo no, el hombre siempre está tratando, o está, aunque no quiera, es atraído por el sexo opuesto. Por eso la mayoría de la pornografía, por eso la mayoría de los anunciadores de televisión son mujeres con vestimenta muy, muy corta. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que el hombre tiene esa necesidad. Así es de que como esposa, como esposo, debemos cumplir esto con nuestra esposa. Dice, y lo dice así la Biblia: el marido cumpla con su mujer, la mujer asimismo cumpla con su marido. A Dios le agrada, a Dios le gusta eso. Pero ahora veamos acerca del sexo fuera del matrimonio, o las relaciones maritales fuera del matrimonio. En primer lugar, debemos reconocer que a eso se le conoce como adulterio. Las relaciones maritales fuera del matrimonio, antes de casarme, se llaman adulterio. Si yo estoy casado y me meto con otra mujer que no es mi mujer, eso se le conoce como adulterio. Y lo otro, si yo estoy soltero, como fornicación. Uno es adulterio y el otro es fornicación. La mayoría de nosotros somos casados. Si usted se mete con otra persona, a eso se le conocería como adulterio. Y Dios juzga el adulterio. De hecho, desde los 10 mandamientos así nos los manda Dios. Vean lo que dice en Deuteronomio capítulo número 20. Deuteronomio capítulo número 20. Las relaciones maritales fuera del matrimonio se le conocen como adulterio. Deuteronomio 20, versículo número 14, dice la palabra de Dios así.
es Éxodo 20, son los 10 mandamientos, sí, perdón. Éxodo 20, los 10 mandamientos, Éxodo capítulo número 20, perdón, versículo número 14 dice: no cometerás adulterio. Dios dice desde sus mandamientos, Dios dice al ser humano: no cometerás adulterio. Pero aparte de eso, el versículo 17 también nos habla a nosotros: no codiciarás. Y vean lo que se enfoca Dios: la casa de tu prójimo, y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es decir, que eso es pecado, sí. Si usted ve a una mujer y la codicia en su corazón, la palabra de Dios dice que ya adulteró con ella en su corazón. De igual manera las mujeres, si codician a un hombre que pasó en la televisión o a alguien que conocen y lo anidan en su corazón, a eso se le conoce como adulterio. Dios lo menciona de esa manera. Dice también la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento alguna persona que cometía el acto de adulterar, de fornicar, era apedreado. Dios castigaba eso. Vean lo que dice en Deuteronomio capítulo número 22. Deuteronomio capítulo número 22. A Dios no le gusta el adulterio. Dios repudia el adulterio. Dios no le gusta la fornicación. De ninguna manera puede tomar por inocente a quien tal haga. Dice en el versículo 23: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, antes los sacarás a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearás y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Imagínense si esta ley se aplicara en nuestros días. Yo creo que ya no tuviéramos jóvenes, hubiera muy pocos jóvenes, porque muchos jóvenes están metidos en esto que es fornicación. Queridos hermanos, a Dios no le gusta la fornicación. Debemos instruir a nuestros hijos, debemos nosotros guiar a nuestros hijos. Dice la Biblia en Oseas 4:11: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. La fornicación quita el juicio de las personas. Por eso es que un muchacho, después de que pone sus ojos en aquella muchacha, y no importa que sus papás le digan que no, no importa que quién le diga que no, no importa que pierda su trabajo, pierda su casa, si ya puso sus ojos y está cometiendo este tipo de actos antes del matrimonio, ese muchacho es capaz de dejar todo, porque quita el juicio la fornicación. Queridos hermanos, Dios diseñó las relaciones maritales, pero las diseñó para el matrimonio. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos, debemos instruir a nuestros hijos, debemos nosotros guiarlos a través de la palabra de Dios. Cabe mencionar que una de las enfermedades muchas de las enfermedades que hay en nuestros días, algunas de ellas son ocasionadas por gente que se mete en adulterio, en fornicación. Hay muchas enfermedades, se le conoce como enfermedades venéreas. Son enfermedades que traen mucho mal a las familias. Aparte de eso, existe una de las enfermedades que no tiene cura aún hasta nuestros días, lo que es el SIDA. Y como se transmite, hay muchas maneras, por la sangre y todo eso, yo lo sé, pero una de las maneras por las cuales se transmite esta enfermedad es por tener relaciones maritales. Y Dios, yo creo que ese es un juicio de Dios. Una de las enfermedades más dolorosas es esta enfermedad del SIDA. Y mueren tristemente, y mueren, y en ocasiones, en los tiempos antiguos, hasta los dejaban de hablar, los dejaban solos a ese tipo de personas, porque nadie quería contagiarse, y era triste y lenta la muerte de ellos. ¿Por qué? Porque al tener relaciones maritales fuera del matrimonio, Dios juzga a ese tipo de personas. Por eso es que nuestros jóvenes debemos mostrarles muy bien. Por eso es de que nosotros, lejos sea de nosotros el tener siquiera el pensamiento de tener relaciones maritales con otra persona que no sea nuestro cónyuge. Debemos nosotros ser fieles con la mujer de nuestra juventud. Dios diseñó esto, claro que sí. Dios se goza, claro que sí. Pero debemos nosotros hacerlo como a Dios le gusta. La perversión en el hombre. Hoy en día existe el homosexualismo, el lesbianismo, cosas perversas. Dice en Romanos 1:27, concerniente a este mismo tema, Romanos 1:27.
acerca de los homosexuales, dice la palabra de Dios, y de modo que también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hoy en día las relaciones maritales son tan... han llegado a un punto tan triste en nuestra sociedad, que hoy en día puede hacerlo hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hay afeminados muchísimos. Quiero hablar acerca de otro tema, porque también creo que cabría aquí, y no voy a tomar mucho tiempo más. Pero una de las cosas que está pervirtiendo los hogares, los matrimonios, de igual manera, es la pornografía. La pornografía no nada más crean que es dirigida a los hombres. Hoy en día es dirigida a hombres, a mujeres y, lo peor aún, a niños. La pornografía está cada día acrecentando más, de tal manera que el enemigo de nuestras almas está haciendo todo lo posible para que nuestros hijos no lleguen a disfrutar las relaciones maritales ahí cuando se casan. Los vuelve tan precoces la tecnología y muchos de los medios que hay hoy en día, que vemos a niños a corta edad teniendo novios. Vemos, la otra vez, recuerdo apenas fuimos a las conferencias de México. ¿Se acuerdan que estuvimos mi esposa y yo y llevamos a algunos de los jóvenes? Estuvimos allá en la Ciudad de México y queríamos buscar un hotel. Hubieran visto el trabajo que nos encontró. Un hotel, estoy hablando de un lugar donde uno va a descansar. Llegábamos a tal, no, es que este lugar es, como llevábamos a nuestro bebé, no, este lugar no es familiar. Pero pues si aquí dice hotel para la familia y todo, no, es que no es familiar. Y no nos dejaron. ¿Cuándo anduvimos batallando? Más de una hora, ¿verdad, amor? Más de una hora buscando hotel. Un hotel en la Ciudad de México. ¿Saben por qué? Porque hay muchas parejas que están engañando, muchos hombres y muchas mujeres que engañan a sus maridos y se van a ese tipo de lugares. Un cristiano no tiene nada que hacer en un motel, a menos que sea una emergencia, algo así. Pero no tenemos que hacer nada, no tenemos nada que hacer en un lugar de esos. Luego llegamos ya al lugar donde nos íbamos a hospedar, y ya estábamos descansando, y por malo de ahí prendemos la televisión y la encendemos. Teníamos ahí a nuestro bebé, estábamos mi esposa y yo. Le prendemos, cambiamos, y puras cosas bien feas, canales de pura pornografía. Tuvimos que apagarla mejor luego. ¿Saben por qué? Porque cada día más esto que Dios diseñó las relaciones maritales, pero el diablo va a tratar de destruir eso, y lo está logrando, pero en los hogares cristianos. Por eso, querida hermana, yo le digo a usted cumpla con su marido el deber conyugal. Es bíblico. Dios se goza con eso. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero después dice la palabra de Dios, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Qué gran responsabilidad tenemos. Y hermanos, este tema es un tema que no se habla mucho, pero es un tema muy necesario para nuestros días. Debemos nosotros hacerlo de la mejor manera. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos ayude a cumplir con cada uno de nuestro cónyuge este lugar o esto que Dios ha dejado. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Y te ruego, Señor, ahora bendiga, Señor, cada uno de nuestros matrimonios. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos, Señor, a través de tu palabra. Y Padre, en este tema tan difícil tal vez de tratar, pero también tan hermoso, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a poder cumplir, Señor. A poder también aprender a amar, Señor, cada día más a nuestro cónyuge. Señor, tú bendice esto, Señor.